Buenas tardes, Dios los bendiga. De nuevo estamos en nuestro tiempo devocional de todos los días, compartiendo este tiempo virtualmente y continuando con el estudio de la carta a los Filipenses del apóstol Pablo. De nuevo, bienvenidos de parte de la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Mi nombre es Jorley. Recuerden que podemos dejar preguntas o peticiones en los comentarios, que está abierta la participación a los cultos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, y que lógicamente lo que vamos a aprender debemos llevarlo a la práctica, conforme la guía del Señor en nuestras vidas. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 3, 4 al 7. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pérdida por amor de Cristo. De hecho, esa frase final realmente no incluye en los manuscritos griegos, por lo menos lo más antiguo, la palabra amor. Algunas versiones bíblicas lo traducen por causa de Cristo. ¿Qué tan importante es Cristo para mi vida? Y de hecho, toda motivación es motivación de amor. ¿Qué tanto amo a Cristo como para poder tener como pérdida todo lo demás que antes para mí era ganancia? Pablo, en los primeros versículos de este capítulo, habla de que no debemos confiar en la carne. En el capítulo 3, versículo 3, dice no teniendo confianza en la carne, al final del versículo. Y se va a su propia experiencia personal, diciendo si alguien tuviera de qué confiar en la carne por lo que está sucediendo entre ustedes, filipenses, es lo que quiere decir Pablo, que les están tratando de guiar a confiar en sus propios logros raciales y religiosos o culturales o litúrgicos o de prácticas religiosas, pues yo tendría más de qué confiar, porque si alguien cree que tiene que confiar en sus propias capacidades o sus propios logros personales, yo más, de acuerdo al versículo 4, porque fui circuncidado al 8º día, y lo primero que pone el apóstol Pablo es la circuncisión de él. Recuerden que ayer hablamos de los versículos iniciales del capítulo, que la circuncisión era la intervención muy rudimentaria, quirúrgica que se hacía del miembro masculino para certificar que era parte del pueblo del pacto de Dios del Antiguo Testamento. Esto se hacía por el trato o el pacto personal que hizo Dios con Abraham, y todos los descendientes de Abraham debían hacerse la circuncisión. Pero Pablo dice, si es así, pues yo estoy circuncidado, entonces yo califico dentro de los que cumplen con los requisitos para creer que tienen todo lo necesario para que Dios los favorezca, los trate bien o les vaya bien en esta vida y en la eterna. Pero además de eso, él sigue o continúa y pareciera que fuera escalando en un nivel cada vez más de condiciones adecuadas según la religiosidad de la época o según la cultura de la época para acceder a Dios y para tener los beneficios de Dios. Que cada vez profundizara como en más capacidades de sí mismo. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Después dice del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, yo soy circuncidado, descendiente de Abraham. Yo soy israelita, descendiente de Jacob, pero yo soy benjamita, de una de las tribus de Israel. De hecho, una de las dos tribus que habitaron la parte sur del territorio conquistado por Israel, que les dio Dios en el tiempo de Moisés. Este territorio es el que comprendía también la parte sur, en los alrededores de Jerusalén. Entonces, si es por eso, yo tengo las calificaciones. Además, soy hebreo de hebreos. Algunas versiones bíblicas traducen soy hebreo y descendiente de hebreo. Realmente esto es un hebraísmo, un modismo para decir yo soy de los hebreos el más hebreo. O sea, mi cultura y mi religión por delante, yo la tenía como lo máximo. Además,
en cuanto a la ley fariseo, y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis adicional, los fariseos fueron el movimiento religioso que el mismo Pablo en Hechos de los Apóstoles califica como la secta más estricta, secta en el buen sentido de la palabra, la división religiosa más estricta que hubo entre los judíos, porque fue la que impulsó la purificación del pueblo de Israel luego de que fueron tratados por Dios cuando por su pecado fueron exiliados y Dios permitió por su misericordia que regresaran a su tierra. Entonces ellos, los fariseos, impulsaron, la palabra significa los puros o los que se purifican o los que purifican, y purificaron las prácticas del pueblo para que ya no volvieran a la idolatría. O sea, que era un pueblo que era una sección del pueblo judío y más de la religiosidad judía que eran encargados de purificar la ley. Para nosotros pareciera que fariseos significara algo malo porque fueron líderes religiosos dentro de los que se promovió la muerte de Cristo, pero realmente impulsaron una purificación cultural y racial, y social y religiosa de los judíos. Pero dice, si es por eso lo que querían hacer los fariseos, yo era fariseo. Y además de eso, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, o sea, de los que querían purificar el culto religioso judío, yo era los más fuertes, hasta el punto que cuando vi algo que parecía amenazarlo, como este movimiento del seguimiento a Cristo, pues yo era perseguidor. Y dice la Biblia que él consintió la muerte del primer mártir, él mismo por sus propios labios lo confiesa, que él sostuvo en sus manos las vestiduras de los que mataron a Esteban, que él era tan estricto que llevaba por la fuerza a hombres y mujeres para la cárcel y seguramente también hasta la muerte, para que fueran juzgados por ser cristianos y que fueran condenados por el judaísmo de su época. Entonces fue perseguidor. O sea, si es de los más celosos y de los más calificados, yo incluso en cuanto a la ley era irreprensible, es decir, a mí no tenían que decirme nada en cuanto a las prácticas de mi religión judía, y en cuanto a todo lo que se demandaba, yo era de los más cumplidores. Nadie me podía cuestionar. O sea, era un hombre exitoso para su época, para su religión, para su cultura y para su país. Pero dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué ha ganado usted en su vida individual, familiar, económica, laboral, profesional, emocional, sentimental, en todas las áreas? ¿Qué he ganado yo? ¿Qué podemos ganar que sea tan grande, que sea más grande que el amor de Cristo por nosotros? Todo es pérdida, dice Pablo. Todo lo que era para mí ganancia es pérdida comparado con lo que me ha amado Jesucristo. Esto es importantísimo. El cristiano verdadero es aquel que sabe que el amor de Cristo es mucho más grande por él de lo que puede ser cualquier éxito logrado en su propia vida. Y es capaz de renunciar a lo que sea con tal de glorificar a Cristo y vivir conforme a su voluntad. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos a través de su muerte en la cruz y de su resurrección al tercer día. Él es más grande, Él nos ama más y por eso es más digno de que nosotros tengamos todo como menos comparado con su amor. Lleve a la práctica esto y Él le dará descanso, porque todo lo que perdamos en esta vida o cuando muramos, antes de que muramos en esta vida por circunstancias diferentes, pero cuando muramos, todo eso no será tan grande como el amor de Cristo, y nuestro corazón ahora y en la eternidad estará en su presencia, llenos de gozo, y cuando estemos en la eternidad con Él, plenos de la satisfacción de la vida eterna. Padre, te damos gracias en este día por permitirnos recordar que más grande es el amor de Cristo que cualquier éxito que pudiéramos lograr en esta existencia. Que todo lo que podemos lograr, lo logremos precisamente por causa de Cristo. Y que todo lo que sea sin Cristo, o todo lo que no sea para la gloria de su nombre, no sea para nosotros tan grande como el amor de aquel que nos salvó. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir enfocados en glorificar a nuestro Salvador y no simplemente en alcanzar el éxito. Que nuestros éxitos sean para la gloria de Cristo, y que la gloria de Cristo opaque cualquier ofrecimiento de éxito en esta tierra, para que nuestro corazón viva gozoso, alegre y tranquilo, porque todo lo que podamos perder es nada comparado con nuestro Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.